ya el módulo 2 de esta asignatura del proyecto 4 a través del seminario. Agradezco la presencia del compañero y de los que están conectados. Es muy importante. Diego, buenas tardes. Saida, León, levantó la mano. Yukira, a través de un mensaje de texto, intervino. Es muy importante la participación dentro de esta asignatura relacionada con los seminarios, porque un porcentaje considerable de lo que es de evaluación es colocado a través de la asistencia a los seminarios. Como les dije en el primer encuentro, recuerden que al ser una materia enfocada a la investigación, la única entrega que van a tener ustedes es la entrega final, en la cual van a desarrollar un artículo con características de investigación científica, donde ustedes van a plasmar la investigación que ya traen otros materias de prácticas y tiene que estar relacionada con uno de los módulos que vamos desarrollando. ¿Ok? El primer módulo lo desarrollamos la semana pasada y fue Derecho Informático e Internet. Esta semana traía la técnica del pizarrón, pero por cuestiones técnicas de iluminación, pues no sé cómo se vaya a reflejar en cuanto a los que están conectados de manera virtual. De todas formas, al final yo trataré de enviarle fotografías de cuál es el resultado que está en la pizarra. Pero esta semana vamos a desarrollar lo que es la responsabilidad administrativa funcional. Nosotros, como estudiosos del derecho, siempre escuchamos que al momento de hablar de responsabilidad, escuchamos responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. Siempre lo leemos, incluso en la mayoría de normas, que dice las demás que establezcan las demás responsabilidades civiles, penales y administrativas. Incluso lo decimos como si fuese una oración religiosa y tal vez no dimensionamos el impacto y la diferencia que puede llegar a tener cada una de las responsabilidades. Nosotros fácilmente podemos distinguir cuál es la responsabilidad penal. Si se quiere, por cuestiones lógicas o incluso por el día a día, nosotros hablamos de responsabilidad penal e inmediatamente nosotros tenemos una idea mental. Incluso si vamos más allá, si hablamos de responsabilidad civil, nosotros ya decimos, bueno, no es una pena corporal, no hay una sanción de ese tipo, pero sí existen sanciones de tipo pecuniario. Entonces conseguimos responsabilidades en las cuales hay que reparar. Pero cuando hablamos de responsabilidad administrativa, tal vez empezamos a buscar mentalmente algún concepto de dónde enfocar la responsabilidad administrativa. Cuando nosotros empezamos a analizar el alcance de esa responsabilidad administrativa, entonces empezamos a patinar si no hemos revisado las normas que dan pie a lo que es la responsabilidad administrativa. Y ese es el objetivo de hoy. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que es el proceso para hacer la determinación de responsabilidad administrativa, bien sea un funcionario público, bien sea a los integrantes de una empresa que tienen contrataciones con el Estado o que tienen participación accionaria dentro de empresas cuyo accionista mayoritario es el Estado como tal, a todas aquellas organizaciones y sociedades que manejan recursos provenientes del Estado, llámese consejos comunales, cualquier tipo de ente, organización individual o colectiva que recibe recursos del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de hablar de responsabilidad administrativa es que la base constitucional se encuentra en los artículos 25 y 139 de la Constitución. 25 y 139 de la Constitución. Pero existe una normativa especial que está a través de una ley orgánica estructurada. Y no es otra cosa sino la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Nombre amplio, nombre largo, incluso el reglamento se llama Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal. ¿Ok? Sistema Nacional de Control Fiscal. Esta norma es la que sirve de base para poder llegar a nosotros hablar de una responsabilidad de tipo administrativo. Y por supuesto, en una norma, si se quiere, con características penales, conseguimos
en la Ley contra la Corrupción, en el artículo 21, algunas de las bases para poder hablar de responsabilidad administrativa. Ahora bien, la responsabilidad administrativa, si bien no tiene un órgano jurisdiccional preciso, como sí lo tiene el penal, como sí lo tiene el laboral, como sí lo tiene el civil, la responsabilidad administrativa parte de una investigación o una averiguación administrativa. Esa averiguación se llama, esa averiguación se llama auditoría. ¿Qué? ¿Qué es una auditoría? La auditoría parte como el inicio del Sistema Nacional de Control Fiscal o de los sistemas de control interno o externos, ¿sí? Llámese auditoría interna, llámese Contraloría del Estado, y no es otra cosa sino que el control que realiza los órganos pertenecientes al Sistema Nacional de Control para poder revisar que las actuaciones de los funcionarios públicos, de los organismos, se encuentren adecuadas a la norma. Ok, esa auditoría se le realiza a una persona y en este caso a un organismo, a una institución. Puede ser una institución descentralizada, digamos, un órgano descentralizado del Estado, de la gobernación, de la alcaldía. Bien, esa auditoría es realizada por funcionarios de la Contraloría. Puede ser, como les digo, un órgano de control interno o un órgano de control externo. Un órgano de control interno son las auditorías internas y los de control externo sería en este caso la Contraloría del Estado o la Contraloría Municipal. Pero, ¿qué quiero hacerles ver? La primera fase para lograr una determinación de responsabilidades administrativas es una auditoría. Esa auditoría se le realiza a una institución, a un organismo, y va dirigida a una persona que en este momento, en esta fase de la auditoría, se llama, lo podemos denominar como funcionario o servidor público. En este momento, es indiferente cómo lo denomine yo desde el punto de vista práctico, pero allí quien responde las dudas, las preguntas y los requerimientos que se hagan en esta auditoría, quien da respuesta a los requerimientos del órgano auditor, no es otro sino la máxima autoridad de ese organismo. Entonces, hasta ese momento todo es color de rosas. Llega un equipo de auditoría, solicita algunos requerimientos, comienza a realizar esa fase de auditoría dentro del organismo. Ese funcionario o servidor público, hasta el momento lo que hace es otorgarle o no la información que solicita. Muchas veces algunos funcionarios caen en el error de decir, no, a los auditores no les den nada de eso, tranquilo, eso duran 15 días y que se vayan. Sí, ese no, eso hablamos con mi jefe o hablamos con fulano y ahí es donde comienza el problema, porque este es el inicio de la determinación de responsabilidades, que generalmente dura bastante tiempo, generalmente dura años para poder llegar al final, pero aquí es donde todo comienza. Muchas veces cuando se determina una responsabilidad administrativa, el funcionario que comenzó siendo investigado ya ni siquiera pertenece a ese organismo, ya ni siquiera está dentro de la administración pública y no tienen las herramientas para dar la información, defenderse o realizar la contestación a las acusaciones. Bien, dentro de ese proceso de auditoría, todo lo que el equipo auditor, bien sea abogados, contadores, recolecten en esas funciones auditoras y de control, se llaman papeles de trabajo. Y estoy haciendo énfasis y por eso lo estoy colocando en la pizarra, porque el proceso inicial se llama auditoría. Se le realiza a funcionarios o servidores públicos, a la organización, a la institución. Y lo que se recolecta y va al expediente se llama papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo no es otra cosa sino todos los documentos, todos los elementos
que va recabando el equipo auditor, las fotocopias, todo lo que me va entregando, las actas donde yo dejo constancia de las cosas que yo voy entregando, que voy encontrando dentro de la organización. Entonces, importante, vamos a ver tres fases para la responsabilidad. Esta primera se denomina auditoría, se realiza una institución o un organismo y el que responde en ese momento es un funcionario o un servidor público, y lo que yo recolecto, lo que yo solicito, se llaman papeles de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Saida bien? ¿Diego? Ok. Vamos a hacer. Quiero bien estructurada. Bien, dentro de esta auditoría se cierra. El equipo auditor ya revisó lo que tenía que revisar, buscó lo que tenía que buscar y solicita primero una reunión. Esa reunión se llama la discusión del informe de resultados. ¿Qué es esto? Llega el equipo auditor, se reúne con los funcionarios que lo están atendiendo, generalmente con la máxima autoridad de ese organismo, y le presenta un informe preliminar. Les presenta un informe preliminar. Y este es el primer documento, y es donde ya los abogados deberían entrar a conocer si son, por ejemplo, los encargados de defender los derechos e intereses de esos funcionarios públicos. Aquí es donde el funcionario público debería llamar y tener contacto con cualquiera de ustedes que en el ejercicio les va a asesorar en cuanto a ese informe de resultados. Pero ese informe es un informe preliminar. Ese informe preliminar se discute con las autoridades. ¿Con qué finalidad? La finalidad es decir, mire, cuando nosotros le solicitamos los soportes del cheque número 23, no existían facturas dentro del expediente. Entonces ahí de repente la máxima autoridad dice, epa, administrador, ¿cómo que no hay facturas? Tienen que haber facturas, búsquela bien. De pronto el administrador dice, ay, sí, es que en el momento que me las pidieron, las puse en una gaveta, se me olvidó y no se las di. Pero aquí están. En ese momento de esa discusión de ese informe preliminar, se pueden desvirtuar situaciones y se entregan las pruebas. Por eso les digo que generalmente no le prestan atención a esta etapa del proceso. Dicen, ay, deje eso así, ellos verán, no me van a hacer nada. Yo tengo padrino, ¿sí? Y eso queda ahí en el papel y uno no sabe cuándo es el padrino, ya no deja de ser padrino y pasa uno solito a responder. Entonces, ahí es donde uno debe tratar de, con el equipo de apoyo del organismo, desvirtuar la mayor cantidad de observaciones o hallazgos que tenga ese informe. Luego de que se da esa reunión, luego de que yo hago los descargos y que doy el primer paso, ese informe pasa a ser definitivo. Se acabó el informe preliminar, ya no se ya no conseguí las facturas de ese cheque número 23 y ese informe preliminar deja de ser preliminar y pasa a ser un informe definitivo. Y así se llama el documento que cierra esa fase, un informe definitivo. El equipo auditor se retira de la institución, esos funcionarios o servidores públicos dicen, ah, ya se fueron los de auditoría. La gente le pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, una cosita ahí con un cheque. Y ahí quedó, eso ya pasó. Me dijeron, pero eso quedó así. Eso quedó así. Resulta que este informe definitivo da pie a que nazca otro proceso. Y ese otro proceso se llama potestad investigativa. Este proceso de potestad investigativa lo conseguimos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Fiscal. Y ese procedimiento de potestad investigativa, que fíjense, en un principio se llamaba auditoría.
ahora pasa a llamarse potestad investigativa. Y ese proceso no es otro, sino que la facultad que tiene el Estado, a través de los organismos de control fiscal, para realizar las investigaciones ya más profundas para detectar los hallazgos que se dieron en el informe definitivo. Disculpen que utilice tanto lenguaje técnico, pero es necesario. El primero es fase de auditoría, se realiza un funcionario o servidor público, lo que se recolecta son papeles de trabajo y dentro de esos papeles de trabajo da origen al informe preliminar, luego un informe definitivo y en ese informe definitivo existen hallazgos u observaciones que después vamos a ver qué debe contener un hallazgo o una observación. Entonces, de auditoría pasa a llamarse potestad investigativa. Y ya los funcionarios no son funcionarios. Ahora tienen un nombre mucho más bonito. Ahora se llaman interesados legítimos. Y ese nombre no se lo pongo yo, y ese nombre no se lo pone la Contraloría. Ese nombre está dentro de la norma. ¿Por qué en el principio era funcionario servidor público? Porque no sabíamos si existían situaciones que generaron responsabilidad, situaciones que generaran hallazgos. ¿Por qué aquí se llama interesados legítimos? Porque hay un artículo muy bonito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el artículo 49, que habla de la presunción de inocencia, y a pesar de que en mis papeles de trabajo, que es la primera fase que vemos allá, yo tenga suficientes cosas para creer que hay responsabilidad, hasta que yo no demuestre la responsabilidad y le dé el derecho a la defensa a esa persona es inocente. Lo consiguen ustedes en la Constitución, artículo 49, en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 7, y así sucesivamente. ¿Okay? El principio de inocencia. Entonces, allí se llama interesado legítimo. Y si allá se llamaban papeles de trabajo, aquí pasan a llamarse evidencias. Fíjense que va mutando. Entonces, allá papeles de trabajo, aquí evidencia. Allá funcionario servidor público, aquí interesado legítimo. Allá respondía cualquiera, aquí ya con nombre y apellido. ¿Y por qué es interesado? Porque si usted no se defiende, va a pasar a la otra parte del proceso. O sea, aquí usted tiene interés para defenderse. Allá auditoría, que se puede realizar y no pasó nada. Y aquí potestad investigativa es, ya existe una auditoría, ya tengo una serie de evidencias que puede que lo incriminen a usted y que le interesen que usted tenga que responderle al Estado. Luego, esto más o menos lo van consiguiendo en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del Sistema Fiscal. Cuando se da toda esta potestad, ¿para qué se hace? Para que el equipo auditor, y en este caso ya el equipo contralor, pues recolecte la mayor cantidad de evidencia posible y vaya alimentando. De repente en los papeles de trabajo tenían una copia simple del cheque 23 donde no tenían respaldo. Aquí ya van a pedir una copia certificada del cheque número 23. Aquí ya van a pedir copias certificadas de todo el expediente. O van a levantar un acta donde van a decir el último folio de este expediente es el número 200, para que no le vayan a meter por ahí en el camino nada, ¿no? Entonces, aquí ya se va fortaleciendo lo que yo reconocí allá. Aquí ya es un equipo de abogados el que comienza a trabajar y a fortalecer la actividad probatoria de esta responsabilidad. Empiezo a alimentar ese expediente, a buscar relaciones que existan entre la situación que está allá con este señor interesado legítimo. Y empiezo a buscar situaciones como, por ejemplo, el nombramiento de este interesado legítimo, el nombramiento de él, una copia certificada del carnet, que por favor me dirija una comunicación para que con la comunicación yo tenga en mi poder un documento donde está la firma de él y después pueda cotejar esa firma con la que está en el cheque. Hace una serie de cosas
que sirvan de acervo probatorio para pasar a la otra fase del proceso. Esa otra fase del proceso pasa cuando hay un informe de resultados. Fíjense, la primera parte, informe preliminar, informe definitivo de auditoría. Ahí terminó y pasamos a potestad investigativa. En potestad investigativa, cuando termina el proceso, el documento final se llama informe de resultados. Y en ese informe de resultados, comienza la fase final, que ya no se llama auditoría, que ya no se llama potestad investigativa, sino que ahora se llama determinación de responsabilidad. Entonces, se llamaba auditoría al principio, después pasó a llamarse potestad investigativa, ahora se llama determinación de responsabilidades administrativas. Teníamos un funcionario servidor público, después pasamos a tener un interesado legítimo, y ahora este interesado legítimo se llama presunto responsable. ¿Y saben qué es lo triste? Que aquí es cuando llaman al abogado a que trate de defender todo el entuerto que pudieron defender desde el informe preliminar. Y generalmente el funcionario público, cuando está aquí, ya no está en ese puesto de trabajo, incluso ya no tiene acceso a la información, puede que se haya dado incluso un cambio de autoridades, un cambio de estilo de gobierno, entonces ni siquiera al momento de solicitar información dice, no, así no lo dejen ni siquiera entrar a la sede física de la institución. Entonces, aquí es cuando quieren buscar al abogado y ahí es muy difícil tumbar el proceso, porque ya esos papeles de trabajo que después fueron evidencias y que pasaron a llamarse ahora pruebas, son bastante contundentes como, ojo, son infalibles, bastante contundentes como para dar esa determinación de responsabilidades. Bueno, se llamaba auditoría, luego pasó a llamarse potestad investigativa, ahora se llama determinación de responsabilidades administrativas. En esa auditoría se llamaba funcionario o servidor público. Después ese señor pasó a llamarse interesado legítimo. Y después él pasó a llamarse presunto responsable. Vuelvo al tema y vamos a subrayarlo aquí. Presunto responsable. Porque hasta el momento, el artículo 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece la presunción de inocencia. Que en algún momento fue funcionario servidor público, que fue interesado legítimo y que ahora es presunto responsable, y yo debo darle la posibilidad de que él pueda defenderse. Recolecté papeles de trabajo que después los convertí en evidencias, y esas evidencias no cambian, no le llaman pruebas, hasta que no pasen por un proceso que se llama el proceso del principio de la metamorfosis de la prueba, que es, yo dejo que a través del principio de contradicción, este interesado legítimo se oponga a las pruebas. Diga, pero ya va. Usted está diciendo que yo firmé un cheque cuando yo no tenía que firmar cheque. O usted está metiendo un cheque contado. Es un cheque del Banco de Venezuela y nosotros teníamos cuentas con el Banco del Tesoro. ¿Sí? Darle la posibilidad de que se oponga a las pruebas. Cuando yo doy la posibilidad, a través de la contradicción, a través de la oposición, que este interesado legítimo contradiga las evidencias que están dentro de este proceso, ellas se pasan y se transforman en pruebas, porque ya los interesados las revisaron y tuvieron la oportunidad de oponerse. Entonces, dentro de este proceso de determinación de responsabilidad administrativa, donde tenemos presuntos responsables y donde ya tenemos pruebas, se da un proceso
que ustedes pueden conseguir dentro de la norma, ¿ok? Y solo allí, después de darse una audiencia oral y pública, en la cual esos presuntos responsables tienen la posibilidad incluso de defenderse, solo hasta ese momento se da la determinación, y se llama así, ¿okay? La determinación de responsabilidad administrativa. Y esa responsabilidad administrativa, que es la pena principal, tiene penas accesorias, como por ejemplo, la primera de ellas es el reparo. ¿Qué es el reparo? Es, señor, con ese cheque número 23, que usted no tiene facturas y que usted depositó en su cuenta, usted se quedó con 100 bolívares. Usted tiene que agarrar y pagarle al Estado esos 100 bolívares. Eso se llama reparo. Yo estoy devolviendo lo que agarré, esa apropiación indebida. ¿Ok? Pero también existe otra que se llama multa. Y es que usted devolvió esos 100 bolívares, pero además de que devolvió esos 100 bolívares, usted tiene una multa determinada por el equipo de determinación de responsabilidades administrativas, donde usted le dicen, epa, sí, ya va, usted devolvió la plata, pero usted tiene que tener un castigo. Y ese castigo es una multa, que depende de si hay daño al patrimonio público, una serie de situaciones que conseguimos en el reglamento. Y además, puede existir inhabilitación. Y esta inhabilitación puede ser entre 6 meses y 15 años para el ejercicio de cualquier cargo dentro de la administración pública. Fíjense ustedes, para llegar a ser responsable administrativamente, tienen que pasar muchas cosas. Y el doctor Rutilio Mendoza, catedrático de esta área, en algunos momentos cuando discutíamos esto en seminarios, él decía que usted lo declara responsable administrativamente sin que le hayan puesto el ojo, porque en todos lados ustedes si le ponen el ojo, le buscan, le consiguen. ¿Okay? Pero para que usted le generen una determinación de responsabilidad administrativa es como ganarse la lotería, porque la probabilidad es muy poca. Primero, que el equipo auditor vaya y dentro de lo que revise consiga algo. Que eso que consiga no se caiga con la defensa del informe preliminar, no se caiga con la defensa del informe definitivo. Que cuando pase a potestad investigativa, el equipo de potestad investigativa pueda conseguir de una manera fuerte que esos papeles de trabajo se conviertan en evidencias. Que consiga que esas evidencias se fortalezcan para que pasen a llamarse pruebas, ser presentadas dentro de la determinación y que ese presunto responsable no consiga situaciones que lo saquen del problema dentro de esa audiencia determinada. O sea, es un proceso largo, ¿ok? En la cual, para llegar, bien sea al reparo, a la multa o a la inhabilitación, tiene que haber rodado bastante agua por allí. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Líbano? Bien, doctor, gracias. Bueno, una pregunta. ¿En qué momento se le notifica al presunto responsable? ¿En qué etapa del proceso administrativo? Muy buena pregunta. Fíjate, al momento de la auditoría, yo notifico a la máxima autoridad o al encargado del departamento. Hasta ahí. Puede que incluso ese no le pare mucho oído a lo que le están diciendo porque dice, no, yo no tengo nada que ver con eso y no presenta los papeles y no hace que se salga de dudas de lo que se va consiguiendo. Al momento de que se llega a la potestad investigativa, es decir, cuando sale ese informe definitivo, ya se convierte en el interesado, ya no es un conglomerado, sino ya se nombra con nombre y apellido, se identifica, se individualiza cuáles son los interesados en buscar la verdad aquí. A partir de ese momento se les notifica. ¿Qué notificación? Como se hacen las notificaciones dentro de los procesos.
una notificación personal, una notificación en el domicilio, notificaciones en prensa, pero esa notificación va hacia ese diciéndole, epa, aquí hay una investigación donde usted tiene un interés, porque si usted no consigue y no nos ayuda a buscar la verdad, no nos ayuda a fortalecer la investigación, usted puede ser declarado responsable administrativamente. En la fase de potestad investigativa ya deja de ser ese conglomerado de funcionarios, de organismos, y ya paso a demostrar o a tratar de demostrar el interés que tiene que tener ese funcionario, que ya no es funcionario, sino es interesado legítimo. Y se hacen esas notificaciones de manera personal en el domicilio de la persona, se puede dar en su residencia y que lo reciba un familiar directo, se puede hacer publicaciones en prensa, ¿ok? Y ahí comienza o se tiene a derecho la persona cuando pasa a ser interesado legítimo. Pero ahí está notificado para el proceso de potestad investigativa. ¿Sí? A pesar de que ustedes lo vean y que aquí se los presente un proceso único, cada uno de ellos es individual e independiente. ¿Ok? Es individual e independiente. ¿Que depende uno del otro? Sí. Que el expediente que arrancó aquí con papeles de trabajo, ese expediente se lo pasa al equipo de potestad y comienza a entrar y a salir situaciones y ese es el que pasa para acá. Bien. Pero el funcionario, por ejemplo, que hizo la auditoría, no puede ser el mismo que hace el informe de resultados de la potestad investigativa para garantizar ese equilibrio, ¿ok? Ni puede ser el mismo que haga la determinación de responsabilidades para garantizar ese equilibrio. Entonces, se notifica inicialmente cuando va a iniciar la potestad investigativa. Se notifica a cada individuo, a cada interesado legítimo. Incluso ahí ya no importa si usted forma parte de la organización, si forma parte de la institución, si forma parte del organismo, si usted renunció, si ahora trabaja en la empresa privada, nada. Si fue de ahí, se fue a otro organismo público, nada, porque ahí usted está respondiendo desde el punto de vista personal. ¿Ok? Cuando termine ese proceso, Líbano, yo a determinación de responsabilidades debo volver a hacer una notificación. Le digo, mire, terminó el proceso de potestad investigativa, usted ya se encuentra derecho, ahí hay un informe de resultados que puede revisar y de ese informe de resultados le presento la notificación que pasó al proceso de determinación de responsabilidades administrativas. Dentro de esa notificación yo le digo, usted el día tal, a la hora tal, deberá presentarse con los alegatos para lo que será su audiencia oral y pública, donde usted puede presentar cualquier alegato que considere. Entonces, notificaciones. La primera, cuando el equipo auditor comienza a pedir papeles de trabajo. La realmente importante para nosotros como abogados en el ejercicio, cuando se da la notificación en potestad investigativa, que se notifica de manera personal. Ya yo no estoy diciéndole, señor jefe de recursos humanos del Departamento de Deportes de la Gobernación. No, yo ahí estoy diciendo, señor fulano de tal, señor Yoki Sánchez, en virtud del ejercicio como jefe de recursos humanos de tal fecha a tal fecha y del resultado del informe de auditoría, usted debe presentarse por causas que le interesan a este proceso de potestad investigativa. Primera notificación. Termina ese proceso y pasamos a la determinación de responsabilidades administrativas. Nuevamente, producto de ese informe de resultados en las cuales se considera que usted tiene una presunta responsabilidad en la comisión D y comienza a enumerar, le notificamos que el expediente tal está a su disposición para ser revisado futura audiencia. Y allí viene la segunda notificación individualizada. Bien, Iván. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien. Fíjense algo. Todo esto, para llegar aquí al reparo, a la multa, a la inhabilitación y a la determinación de responsabilidades administrativas, como bien vimos, parte de la auditoría. La auditoría presenta un informe de auditoría. Y dentro de ese informe de auditoría hay algo muy importante, y es de donde nos podemos hacer valer como abogados, que es de donde nace todo. Y es que allí, en ese informe, se presentan hallazgos u observaciones. Usted lo define como quiera. El informe puede llevar
todo lo que quiera el auditor, pero lo realmente importante, donde nosotros tenemos que poner el ojo, más allá de que se cumplan con los extremos de las garantías constitucionales y con los extremos de los procedimientos administrativos, es los hallazgos y las observaciones. Esos hallazgos y observaciones deben contener 4 elementos. Estoy hablando a grandes rasgos, pero deben tener 4 elementos. El primer elemento que debe tener una observación es una condición. Así se llama. Ay, se cayó esto, se salió. A ver. Ah, no, sí sigo conectado. No sé por qué se cerró la ventana. Ok. El primero es una condición. ¿Qué es la condición? La condición es lo que yo puedo palpar. La acción u omisión que yo como auditor logro determinar. Dentro del parque automotor, de la gobernación, del estado Sucre, debían existir 27 camionetas y dentro de la inspección que se realizaron hay 25. Esa es la condición, la situación de acción u omisión que yo estoy viendo, que estoy palpando, acción o omisión, que yo estoy palpando, esa es la condición, ¿ok? El segundo elemento se llama criterio. El criterio, perdón, no es otra cosa, sino la norma donde está establecido esa condición y está siendo violentada. La norma que está siendo transgredida. La condición es la situación que está palpándose, acción u omisión. El criterio es la norma. Entonces yo digo dentro de ese hallazgo u observación, dentro del parque automotor, de la gobernación, del estado Táchira, debieron existir 27 camionetas. Fueron conseguidas solo 25. ¿Cuándo? No sé, la ley de la Contraloría General de la República establece que se deben cuidar los bienes muebles, ¿ok? O que los bienes muebles deben permanecer o pernoctar dentro del estacionamiento oficial de la gobernación. Hay una norma que está siendo transgredida. No es que yo le digo, ay, sí, es que faltaron los carros. No está el principio de legalidad. El principio de legalidad está aquí en el criterio, que no es otra cosa sino decir, de eso que usted está haciendo, no se hace, porque aquí está el criterio que es la norma. Entonces, condición lo que yo vi, criterio lo que está en la norma. ¿Ok? El tercer elemento, que es un elemento más objetivo, mejores. Voy a cerrarles el micrófono aquí a las muchachas, a Zaida, que hay un feedback por allí, ¿ok? Si quieren hablar, me avisan, tranquila. No hay problema. Ajá. El tercer elemento, la causa. La causa. Aquí ya es un poco más subjetivo. Entonces yo digo, y esto es causado porque no existían los suficientes mecanismos de control, o esto es causado porque la persona encargada de supervisar las entradas y salidas de los vehículos no observó suficientemente o no se encontraba en su puesto de trabajo, o porque las personas responsables de tener una copia del candado donde estaba el estacionamiento, botó las llaves o le sacó copia y se le entregó a 10 personas sin tener autorización para eso. Esa es la causa. Y finalmente, hay una cosa que se llama consecuencia. Entonces ya después que yo he hecho el cuento, que son 27 carros y 25, que la norma me dice que no pueden dormir los carros por fuera del estacionamiento, y eso es porque no existían mecanismos de control interno suficientes para resguardar los carros, lo que trae como consecuencia es que se afecta el patrimonio público y que al momento de ir con las camionetas a buscar herramientas para desarrollar cualquier actividad o cualquier trabajo, nos quedamos por fuera con 15 ciudadanos y se afectó la gestión, se afectó, ¿ok? Entonces, condición, criterio, causa y consecuencia. Y aquí viene el secreto del día de hoy. Un tip. Si el hallazgo o observación
no tiene plenamente identificados estos 4 elementos, por más de que esas camionetas se las haya llevado el funcionario y las tenga en su casa para rustiquear y pasear los fines de semana, ese hallazgo no llega a una determinación de responsabilidades administrativas. Porque, como decíamos en un principio, recuerden que existen 3 tipos de responsabilidad y el hecho de que yo sea declarado responsable administrativamente, como vemos aquí, no desmerita el hecho de que pueda ser responsable desde el punto de vista civil, responsable desde el punto de vista penal. ¿Ok? Por un solo hecho, ¿sí? Ese funcionario en un principio puede ser declarado responsable penalmente, pagar con penas corporales, responsable civilmente y responder con su patrimonio, y responsable administrativamente y tener multas, inhabilitaciones y responsabilidad administrativa. Entonces, el truco dentro del ejercicio es revisar el proceso. ¿Y dónde nace el proceso? En la auditoría. ¿Se acuerdan que les decía que es muy importante que no esperar llegar cuando los notifican como presunto responsable, sino que el abogado conozca de esta situación para que cuando se llegue al organismo ese proceso de auditoría, se blinde al funcionario para que no tenga esta responsabilidad? O vamos a pararnos al otro lado de la acera. Si nosotros somos funcionarios de los órganos de control fiscal, entonces desde el primer momento yo debo blindar esos papeles de trabajo para que se facilite la recolección de evidencias y que esas evidencias, a pesar de que sean contradichas por la parte, a pesar de que se le dé la oportunidad de oposición a las partes, sobrevivan el proceso, en el buen sentido de la palabra, y se conviertan en pruebas y lograr una determinación de responsabilidades. Como cierre esta idea, parte todo con la semilla que se llama hallazgo de observación, que debe contener esos 4 elementos: condición, criterio, causa y consecuencia, 2 objetivos y 2 subjetivos, y que tienen que estar presentes los 4 en la redacción de ese hallazgo u observación. Si no están claramente definidos, ojo, no es que diga condición tal, criterio tal, no, va todo en una sola redacción. ¿Qué acostumbran los auditores? ¿Qué acostumbran? A que se haga el informe y que aparte, ¿sí?, se presente un cuadrito donde se defina claramente cuál es la condición, cuál es el criterio, cuál es la causa y la consecuencia a nivel interno, como equipo auditor, como equipo contralor, para que la persona de experiencia le diga: no, si esta condición está bien, esta causa está bien, ¿sí? Este criterio está bien, o le dice: no, esa norma no, vamos por otra. ¿Ok? Y finalmente, vi que el Líbano levantó la mano hace un momento. Sí, Sí, adelante. una pregunta, doctor. En la etapa, nombramos por acá interesado legítimo, ¿ok? Este, Ajá. o presunto responsable, ¿no? ¿En qué momento este presunto responsable puede nombrar su defensor? En todo caso, si es posible, ¿no?, que lo nombre, y de no tenerlo, el Estado le nombra a uno, mi pregunta. Fíjate, al ser un proceso netamente administrativo, porque estamos en sede administrativa, ¿ok? En cualquier momento él puede nombrar su defensor. Incluso dentro de la audiencia oral y pública, él llega con su defensor, se hace el nombramiento así tipo apu acta, como lo vemos en otras fases de los procesos, y se incorpora como defensor, teniendo como fundamento el artículo 49 de la Constitución, en la cual todo el mundo tiene derecho a ser asistido por un abogado en cualquier estado y fase del proceso. ¿Ok? Entonces, que existe una formalidad fuerte, rigurosa en un proceso como este para nombrar al defensor, no. ¿Ok? Por ejemplo, en el penal, que se exige, por ejemplo, que cuando el poder es acta, que esté presente el imputado, ¿sí?, que esté allí para poder levantar, y muchas veces se dificulta esto por aquello del traslado de centro de reclusión hasta... Ok, aquí no. Perfecto. Aquí se debe ser flexible en ese sentido y no se exigen situaciones como esa. Ok, Iván. Y otra pregunta, doctor, pero no necesariamente debe ser abogado, porque es algo administrativo, ¿no?
Puede ser alguien Eh, que, conocedor de la materia, experto también en la materia que se investiga y que puede también asistirlo. Se en la puede. fase de auditoría, sí. En la Sí, fase ok, de auditoría, sí. Pero en la fase de interesado legítimo, debería estar asistido por un abogado porque ya comienza a inmiscuirse la responsabilidad como tal. ¿Ok? ok, ok. Bien, y para que sea asistido, ¿sí? Debe ser abogado. ¿Y asistido qué es? Que pueda ese profesional directamente ir a la Contraloría a introducir un documento. Si no, tendría que ir con la otra persona para que le esté diciendo. Que eso no implica que en una fase de responsabilidad administrativa, en una audiencia, la persona, el presunto responsable, se siente con su representante legal, pero con un equipo, por ejemplo, de contadores, economistas, u otras personas, incluso ingenieros en sistemas o informáticos, si tiene que ver con el tema, para que lo asesoren al momento de intervenir. ¿Ok? O para que puedan contradecir los expertos de la otra parte, para que sean presentados incluso como testigos, porque la prueba testimonial es una prueba que yo puedo presentar dentro del proceso. ¿Ok? O como experto. Bien, fíjense, para cerrar, ya le doy la palabra a Zaira, para cerrar lo que son los puntos que quiero que agotemos hoy. Y es tan azaroso, o es una, como decía el profesor Rutilio, es una lotería el llegar a esto, que esa condición, ¿sí? Ni siquiera puede ser abierta para que el autor diga, bueno, eso a mí me parece. No. Existe dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es lo que voy a compartir con ustedes por el WhatsApp al finalizar la clase, y existe dentro de la Ley contra la Corrupción, existe una serie de situaciones de hecho en las cuales se le dice al funcionario público, si usted incurre en una de estas, usted es responsable administrativamente. ¿Ok? Existe un listado. Ni siquiera yo me puedo salir de eso. Es como en el derecho penal, aquel catálogo de delitos que existen y que si esos delitos están allí, pueden optar a beneficios o no. Bueno, existe un catálogo en la cual se determinan situaciones de hecho que me van a hacer responsable o presunto responsable en materia administrativa. Adelante, Saida. Vamos a prender el micrófono. Este catálogo se llama Hechos Generadores de Responsabilidad Administrativa. Adel, Zaida, no, lo tienes apagado. Vamos a darte aquí. Tienes que darle allí el micrófono, abajo en la parte izquierda. Ahí dale a aceptar. Ahí ya. Activar, le Dale, quería aceptar, ajá. adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, claro que sí. Buenas tardes, profesor. Buenas Tengo tardes. una duda con respecto a las pruebas. Tenemos el reparo, que se devuelve el dinero a la institución, viene la multa, el funcionario puede ser inhabilitado de 1 a 4 a 6 meses. Mi pregunta es, después de las pruebas y todo, ¿a él lo pueden reenganchar de nuevo a su puesto de trabajo? Fíjate, qué buena pregunta, porque dentro de las penas accesorias está el hecho de que yo lo inhabilite para la función pública. O sea, Ajá. pero dentro de las penas accesorias está el hecho de que yo sea suspendido de el ejercicio o el goce de sueldo. Yo puedo incluso seguir en el cargo y estar suspendido dentro del goce de sueldo. También existe la posibilidad de que usted tenga esa inhabilitación y no lo retiren del cargo. Usted termina su inhabilitación y luego de la inhabilitación sigue con su situación. Que eso en derecho laboral, que es otra materia, entraría dentro de los supuestos, por ejemplo, de congelación. ¿Cómo es que se llama eso? La suspensión laboral. La ¿Ok? suspensión laboral. Que es cuando Ajá. yo tengo una situación, entro en la suspensión y dentro de ese momento yo atiendo esta situación y después vuelvo allá. Aquí me está llegando uno de los compañeros de ustedes que es funcionario dentro de los tribunales laborales y por eso me tiró allí el dato. Pero muy bien esa intervención porque precisamente pasa eso. Hay algunos funcionarios que le dicen, bueno, usted está inhabilitado para el ejercicio de la función Inhabilitado. pública por 6 meses. Usted se retira esos 6 meses y después vuelve a estar allí. Porque generalmente nosotros pensamos en responsabilidad administrativa y decimos, no, es una persona que se robó 300 millones de dólares, se llevó 20 camionetas y resulta que la responsabilidad administrativa
puede ser dada incluso porque usted, como funcionario, no presentó la declaración jurada de patrimonio dentro del lapso establecido por la Contraloría, ¿sí? Que generalmente en los meses de junio, julio. Y usted por cuestiones de internet, porque se le pasó, porque no lo hizo, porque pensó que lo hizo y el sistema se cayó, no dio la declaración de patrimonio y usted puede estar inhabilitado. Aquí en San Cristóbal hay un candidato a alcalde muy famoso que ya ha salido de la política, pero que fue declarado responsable administrativamente por no presentar la declaración jurada de patrimonio dentro de la página de la Contraloría General de la República. Les digo otra situación de responsabilidad administrativa que pasó y que como abogado debemos entenderla, pero tal vez como ciudadanos no. Y es que un alcalde, también de San Cristóbal, en alguna oportunidad, porque recordemos, los que han trabajado dentro de la administración pública sabemos que nos manejamos con partidas y que esas partidas vienen con nombre y apellido para gastarse específicamente dentro de la partida que está. Estaba llegando a final de año y resulta que el cuerpo de bomberos no tenía trajes, botas, absolutamente nada, las botas rotas, andaban casi que con ropa de uniformes de trabajo muy viejos, y dentro de las partidas de la alcaldía, todas las partidas destinadas a la compra de esos recursos estaban agotadas. No había las posibilidades de créditos adicionales, pero él dice, pero ahí hay plata todavía. Dice, bueno, esa plata está destinada a la celebración del Día de la Madre, la celebración del Día de los Trabajadores y la celebración de la cena navideña del equipo de la alcaldía. Para gastársela en caña, en fiesta, en parranda, en lo que sea. Y él dice, bueno, pero no, o sea, no nos gastemos eso en eso, agarremos esos recursos, compremos el uniforme de los bomberos, y eso hicieron, tomaron esos recursos y lo dieron para allá. Pues mi hermano, eso se llama malversación de fondos, cuando usted saca fondos que son de una partida que no está destinada para eso, y por muy chocante que sea para nosotros como ciudadanos el hecho de que se deje de comprar esa situación, la parranda, la rumba de los funcionarios, para comprarle el uniforme a los bomberos, que sería un bien superior para todos nosotros, pues se hizo algo que es contrario a derecho, que afectaba el criterio, el hecho de yo utilizar partidas, y ese alcalde dejó el puesto de alcalde porque se lanzó a gobernador, ganó la gobernación y teniendo pocos meses le llegó la inhabilitación y tuvo que ser separado del cargo, después de que ya había dejado de ser alcalde. Y les digo más, fueron los mismos funcionarios de la alcaldía que dentro de su rabia por no recibir las fiestas para celebrar esos días especiales, pusieron la denuncia y por allí se armó todo. Entonces, Aida, fíjate, nosotros debemos entender que dentro del derecho existe esta responsabilidad y que muchas veces la persona no tomó dinero, no malversó fondos, no hizo daño al patrimonio público, no se apropió, sino que desde el punto de vista administrativo incumplió con una situación que estaba. Y que como esa situación fue detectada, fue comprobada, se realizaron las pruebas, pues usted le dieron la determinación de responsabilidades y por eso le dieron una inhabilitación. Y nos guste o no nos guste, es la norma. Dice un principio romano, un aforismo romano, la ley es dura, pero es la ley. ¿Okay? Líbano, adelante. Muchísimas Doctor, gracias, disculpe. profesor. Doctor, ya para, bueno, una última pregunta que tengo por acá, pues el tiempo apremia, ¿no? Aquí. Ok, hablamos de una sanción administrativa en este caso, y bueno, el interesado, el presunto responsable, no estuvo de acuerdo con esa decisión que tomó la Contraloría General de la República. ¿Qué tribunal se encargaría de uno introduzca una apelación al respecto? Perfecto. Muy bien, Líbano. Primer elemento, la Contraloría General de la República solamente en los casos cuando esa auditoría sea para organismos de competencia nacional. La Contraloría General, la Contraloría del Estado, perdón, cuando sea para organismos del Estado, ¿ok? Claro. Y la Contraloría Municipal. Muy bien, cualquier órgano de control externo, entiendo el mensaje, lo primero que yo tengo que hacer después de esa decisión, porque estamos en sede administrativa, es un recurso de reconsideración. Okay. El recurso de reconsideración es, EPA. Como la LOPA, lo establece la LOPA. Vuelvan a revisar, vamos a ver cómo está eso, ¿sí? Y el mismo funcionario que emitió le dice, no, esto está bien, el recurso está sin lugar.
Después viene el recurso jerárquico. Ok. Yo voy a recursos jerárquicos, epa, más arriba. Epa, señor Contralor, el que usted tiene allá en determinación de responsabilidades tomó una decisión errada porque la prueba que sacó no la sacó durante el proceso y no se cumplió con el principio de publicidad, de contradicción, de oposición de las pruebas. ¿Ok? El Contralor le dice, no, sí, ahí estaba en el expediente. Esa decisión es definitiva. ¿Ok? Después que esa decisión es definitiva, la única vía que yo tengo es Capital de la República, irme e intentar una acción de nulidad por cuestiones constitucionales, una acción de nulidad hacia lo que es la decisión. ¿Okay? Es la última que yo tengo. Y para eso tengo 6 meses, después de que la decisión es firme. Esa acción de nulidad ante un tribunal. Ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ah, ok, TCO, ok. Perfecto, gracias. 6 meses. Pasaron los 6 meses, olvidamos. ¿Ok? Perfecto, gracias, profesor. Allí yo no puedo ventilar situaciones que se ventilaron en el proceso. Yo en esa acción de nulidad tengo que ir a demostrar que existieron situaciones que me violentaron garantías constitucionales, que me violaron el derecho a la defensa, que no me permitieron hablar durante la audiencia oral y pública, que la notificación no se dio de manera adecuada, que no me tomaron en cuenta una recusación que realicé de cualquiera de los funcionarios porque había amistad o enemistad manifiesta, cualquiera que violente las garantías constitucionales. Si no, olvídese porque la decisión está allí. Me comprometo con ustedes, muchachos, a enviarles las normas. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República del Sistema Nacional de Control Fiscal. Así, voy a mandarles un modelo de cómo es un hallazgo para que ustedes identifiquen las partes, recuerden, condición, criterio, causa y consecuencia, y les voy a enviar exactamente el texto de cuáles son los hechos generadores de responsabilidad administrativa. En varias oportunidades, incluso compañeros de estudio, de pregrado, decían, cónchale, doctor, nosotros necesitamos, mire, me nombraron en X sitio. Yo necesito que usted me dé una charla porque yo, ahorita uno llega al cargo, pero después cuando uno se va, yo no quiero tener problemas. Y cuando yo les pasaba la lista y les decía, mire, estos son los hechos por los que le pueden generar responsabilidad administrativa y pueden ustedes ser inhabilitados. Y les daba la lista de los hechos que pudieran dar eso y decían, pero imagínense, eso es una tontería, eso es tan fácil. Yo sí, vaya a ver cuántos caen en esto por no darse cuenta de que si cometen cualquiera de esas situaciones, caen en responsabilidad administrativa. Les adelanto uno, el abrir cuentas personales con fondos del Estado o con fondos del Estado que sean depositados en mis cuentas y así yo los gaste o no los gaste, yo ya tengo responsabilidad porque fondos del Estado que no están destinados a mí no pueden estar en la cuenta. Y ese es uno de los casos, por ejemplo. Cónchale, mire, es que tenemos el dinero en el banco, pero el instituto no tiene tarjeta de débito. La gente que nos va a proveer de ese servicio, van a vender unas cosas, no tiene cómo verificar la transferencia. Entonces, le vamos a depositar la plata en su cuenta para que usted pase la tarjeta y usted pase la tarjeta y se trae lo que le van a entregar allá. Ah, bueno, sí, deposíteme ahí. Deposíteme ahí, es que le depositaron en su cuenta, él fue, utilizó la tarjeta de débito, compró las cosas y se llevó las cosas por el organismo. Responsable administrativamente, el administrador, la máxima autoridad y la persona que de buena fe prestó su cuenta. Pero es que yo no me robé nada, mira, es que fuimos, compramos y se lo trajo para acá. Responsabilidad porque le depositaron en una cuenta personal. ¿Okay? Y así en cantidad de cosas. Bien, ¿alguna duda? Si no, vamos cerrando ya. Gracias. Don Líbano, muchas gracias por conectarse. Zaida, Luzmila, recuerden una cosa, los que están ahorita presentes y los que van a conectarse de manera remota. Importante, este tipo de asignaturas tiene doble verificación. La principal es, al final, ustedes deben presentar un artículo con características de un artículo de investigación científica
que tenga vinculación con cualquiera de los temas que estamos desarrollando en los módulos, ¿ok? Derecho informático e Internet fue el pasado. Este es responsabilidad administrativa y vincularlo con la investigación que ustedes ya traen del trabajo de campo. Ustedes encuentran dónde puedo enganchar lo que yo ya traigo de mis seminarios anteriores, mi tema de investigación, con los temas de los módulos, saco un trabajo, un archivo, perdón, es que estaba leyendo aquí, un artículo, y ese artículo es el que van a presentar aquí, ¿ok? Esa es la evaluación final, uno solo, y el otro, obviamente, pues, la participación que ustedes tengan. No es que va a ser valorada cuantitativamente, pero sí, además de la intervención que tienen aquí, la coordinación de pregrado está pendiente de quiénes vienen a clase y quiénes se conectan. Porque para aprobar el seminario se debe tener participación en cuanto a presencialidad, bien sea remota o física, y la entrega, que es la calificación que yo doy. Por aquí la compañera dice, Yusmila, profesor, la primera charla, ¿cómo hago? En el grupo la voy a volver a compartir, ya la he compartido 2 veces, pero la vuelvo a compartir, y está en YouTube, ¿ok? Allí pueden revisar. Igual, esta va a ser grabada y va a ser cargada al canal de YouTube, al que les invito a suscribirse. Bien, siendo así, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por conectarse. A ver, Zaida, otra vez. Líbano. Zaida, dale, ok. Claro. Ajá, ahora te escuchamos. Ajá, profe, disculpe, con la primera actividad, porque hasta hoy fue que inicié en el... Bien, Zaida, es una sola actividad. No es que se te haya vencido una actividad. La actividad la presentan al final. Una sola. Chévere. Un artículo de investigación científica relacionado. Yo mirando todo el tiempo aquí me acabo de dar cuenta que estoy mirando es a la cámara del computador y hoy estamos con la cámara de allá, entonces salgo todo el tiempo con la mirada hacia abajo. Zaida, un solo artículo que van a presentar al final debe tener entre 12 y 20 páginas, ¿ok? Y ese artículo tiene que tener relación con cualquiera de los módulos que vamos a revisar dentro del seminario. Y vincularlo con tu tema de investigación, ¿ok? Ok, otra pregunta, con respecto al tema del seminario, y usted vuelve a dar la fecha para la próxima charla. Nos estamos consiguiendo todos los viernes a las 4 de la tarde. Ok, perfecto, chévere, doctor, muchas gracias. Perfecto, para servirle. Bueno, hasta luego, amigo Líbano. Hasta luego, chao. Y el compañero Joel que está presente aquí. Jonás, bueno, Jonás, Joel, estaba bien lejos la cosa, pero ahí vamos. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Quedo con el compromiso de lo que voy a compartir con ustedes a través del grupo de WhatsApp. Y no duden en preguntar cualquier cosa por allí, porque si dejamos para último, a pesar de que yo diga 10 páginas, 12 páginas, es poquito, cuando empieza uno a sentarse a darle, hay que verle la cara, ¿ok? Entonces no dejemos para el final, incluso yo los puedo ir apoyando con material. Estoy diciendo, doctor, quiero hacerlo sobre responsabilidad administrativa, necesito X información, y le digo, mira, aquí está, y vayan construyendo, pero eso es con tiempo, porque si ustedes me dicen, doctor, mire, tengo que entregar eso en la noche, y necesito información, y si yo estoy en la casa, si estoy en otro lado, si no sé, entonces, con tiempo los apoyo. Cuando quede muy poco tiempo, los apoyo si puedo. Si no, pues ya es cosa de ustedes. Hasta luego.